noches. Bueno, bienvenidos a la expiación. Aquí estamos en comunicación con los doctores en arqueología, Mariano Ramos y Carlos Landa. Mariano Ramos está encargado del programa de arqueología histórica y estudios pluridisciplinarios del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján. También participa del proyecto, como he leído, Alejandra Raye, entre otros, me decían, arqueólogos. Así que, bueno, ante todos, bienvenidos a la expiación. Muchísimas gracias por estar ahí escuchándonos. Gracias a Miel y gracias a Juliana por la invitación. Bueno, muy bienvenidos. Gracias, Carlos, gracias, Mariano, por este tiempo. Y bueno, y por compartir esta experiencia de todo, ya vamos a hablar, ¿no? Pero tantos años trabajando en esto, ¿no? Bueno, hace un tiempo con el tema de la pandemia se sumó que hubo una bajante importante del río Paraná. Esto dio lugar a múltiples hallazgos, en especial a uno que nos interesa hoy especialmente, que es los fragmentos de cadenas encontrados por el señor Jorge López, que es un pescador de la zona de ahí cerca de Vuelta de Obligado. Pero lo importante es que ustedes vienen trabajando, en especial, tengo entendido, Mariano, hace más de 20 años en este lugar, encontrando los diferentes aristas que tuvo el combate, los sitios, los condimentos, y un poco se encontraron esta oportunidad, fueron noticia por este sistema defensivo que tiene que ver con las cadenas, contra la flota anglo-francesa en este combate que fue del 20 de noviembre de 1845. Pero lo que me interesa más es saber, cuál es el interés real sobre la zona, porque 20 años trabajando en una misma zona no es algo que uno escuche todos los días. Me llama la atención, quisiera saber, cuál es el interés. El tema fue así, es la primera investigación sobre un campo de batalla que se hace en el país. Es decir, en el año 2000 fue la única investigación que arrancó a partir de ese año, y después se fueron sumando otras batallas como Pavón, Cepeda o La Verde, sí, sobre la que también Carlos está trabajando, y otras batallas más. Pero fue un trabajo pionero en nuestro país. Y también yo creo que fue uno de los primeros, o por lo menos los que más tuvo resonancias en Latinoamérica. Había otras investigaciones, pero fuera de Latinoamérica, que por ejemplo se habían destacado en Estados Unidos o en Latinoamérica misma, por ejemplo en Brasil, ¿no? Nosotros comenzamos esa investigación y comenzamos a conocer el sitio arqueológico, pero planteamos siempre, en un primer momento usamos la información que provenía de los documentos escritos. Y después, a medida que avanzamos las investigaciones, las excavaciones en el lugar, en el sitio arqueológico Vuelta Obligado, fuimos planteando nuestras expectativas sobre la base de los hallazgos arqueológicos que íbamos encontrando. Las investigaciones se plantearon principalmente sobre determinados lugares que denominamos núcleos de la batalla, que eran aquellos lugares en donde se había combatido con mayor intensidad y que nosotros hipotéticamente planteábamos que tendrían mayor cantidad de objetos, para decirlo de alguna manera más sencilla, ¿no? Entonces, esas eran las zonas de baterías, por ejemplo. El campamento argentino podía ser otra zona, o el hospital de campaña, por ejemplo, ¿no? O el lugar de fijación de las cadenas. Y en todos estos años participaron primero estudiantes, y después los estudiantes fueron recibiendo de profesores, licenciados, doctores, de distintas facultades, universidades, en general universidades públicas como la Universidad Nacional de Luján, la Universidad Nacional de Rosario, la UBA, la de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, el centro de la provincia de Buenos Aires, varios arqueólogos que también
contribuyeron para que se conociera mejor el sitio y de alguna manera el sitio Vuelta Obligado se transformó en una especie de escuela de campo para estudios arqueológicos de campos de batalla. Se trabaja a razón de 2 campañas por año, y con un promedio de 20 personas o más. Es, como dijo Mariano, verdaderamente una escuela de campo. Mariano, humildemente, es un formador de muchos de nosotros, un gran profesor. Yo he aprendido mucho, te digo acá abiertamente, Mariano, lo que he aprendido de vos es impresionante, y toda una generación de arqueólogos que han trabajado en Obligado. Recuerdo una de las campañas, éramos 46, la que más gente hubo. Y destaco que realmente es un sitio Obligado con un trabajo de 20 años que no se da en ninguna parte del mundo, ni siquiera en Estados Unidos, donde hay trabajos prolongados en campo de batalla, pero ninguno ha superado los 10 años. Así que, bueno, es todo un mérito de Mariano y toda la gente que estuvimos ahí. Y bueno, y lejos de agotarse, Obligado continúa. Así que... y a vos particularmente, ¿qué cosas te llamaron la atención para sumarte a este proyecto y por ahí no a otro, ¿no? También. Mira, algo que hay que destacar es que un campo de batalla es algo muy atípico para el abordaje arqueológico, porque generalmente la arqueología aborda asentamientos de ocupación prolongada, es decir, que vivió gente durante mucho tiempo, ponerle 10, 15, 20, 100 años, y una batalla es un evento en donde se juntan 2 fuerzas, 2 colectivos, 2 ejércitos, para dirimir sus problemas a los tiros, ¿no? Matándose, durante un espacio de tiempo limitado. Para el caso de la batalla del siglo XIX, estamos hablando de horas, y en un espacio muy amplio, porque estamos hablando de cientos a miles de personas. Tengo entendido que fue 8 horas y encima fue, bueno, en un escenario mixto, ¿no? También por agua y por tierra. Exacto. Entonces, imagínate este escenario anfibio, unas pocas horas, mucha gente tirándose con todo lo que tenían, para después disgregarse y desaparecer. Eso implica que genera un arsenal metodológico muy creativo para parte de la arqueología. Entonces es un desafío continuo, es muy interesante. Eso ya de por sí es algo que a mí siempre me motivó. Bueno, como bien decían, en todos estos años vienen trabajando todo un equipo de arqueólogos y vienen realizando excavaciones, investigaciones. Y bueno, justamente los estudios confirman que las cadenas que encontraron fueron, bueno, construidas allá en las primeras décadas del siglo XIX. Y me ponía a pensar y les quería preguntar a ustedes qué significó, ¿no?, haber encontrado estas cadenas justamente en el lugar de batalla, que por lo que tengo entendido no es algo común, ¿no? Y también por todos estos años que se vienen trabajando, ¿no? Encontrar algo así en un lugar donde no se suele encontrar, en el lugar de batalla, algo así como estas cadenas, ¿no? ¿Qué significó para ustedes? Bueno, el hallazgo de esas cadenas es un hecho muy simbólico y contribuyó ya, por ejemplo, en el año 2010 a la instalación del Monumento a la Soberanía Nacional, que casualmente son eslabones de cadenas ubicados en el lugar, en un círculo, en una estrella de 8 puntas, una estrella federal. Es decir, tiene un alto contenido simbólico, como resistencia a lo que sería el avance de determinado tipo de imperios en ese momento, que eran Inglaterra y Francia aliadas, ¿no? Pero el hallazgo de las cadenas también significó eso, ¿no? Digamos, por un lado, lo que sería, desde el punto de vista, si se quiere, antropológico, una parte de lo que sería la construcción de cierta identidad nacional, ¿no? Es decir, el reforzamiento de cierta identidad nacional. Hay determinadas características y también cuestiones, digamos, que hacen a la construcción de ciertos mitos en relación con lo que serían aspectos de la soberanía nacional, etcétera, etcétera. Por otra parte, las cadenas, el hallazgo de estas cadenas, desde 2 puntos de vista, es un hallazgo importante. Primero, porque son las primeras cadenas que se encuentran en contexto, es decir, en un lugar. El hallar eso en contexto ya es un primer valor, digamos, para nosotros los arqueólogos. No está fuera de contexto porque nosotros hemos analizado
otros tramos de cadenas que preguntábamos dónde los encontraron. Y nos decían, y por ahí, por vuelta obligado, pero no nos daban el lugar preciso, es decir, no aparecían en el lugar preciso. Acá hay un lugar puntual donde aparecen. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es la información de laboratorio que nos va dando, nos va confirmando lo que vos anticipabas hace un ratito. Por ejemplo, Juliana, que vos decías, por ejemplo, que esas cadenas fueron fabricadas, confeccionadas durante las primeras décadas del siglo XIX y que son anteriores a la batalla de 1845. Esto lo podemos confirmar porque hay análisis preliminares, por lo menos, o podemos avanzar en la confirmación de esto, porque hay análisis preliminares, que hace el ingeniero Horacio de Rosa de la Facultad de Ingeniería de la UBA, que trabaja en la identificación de determinado tipo de materiales y la identificación no solamente de la materia prima, sino también la tecnología desarrollada para la creación de ese tipo de objetos, como puede ser un eslabón de una cadena o una cadena, ¿no? Por otro lado, las cadenas en esa época registran los registros de las cadenas. Ustedes vieron que hay registros que se hacían, por ejemplo, desde hace 200 años o más, en las enciclopedias que recopilaban todos los avances tecnológicos de las revoluciones industriales, tanto la primera revolución industrial del siglo XVIII como la segunda del siglo XIX, sobre todo en la Europa occidental y Estados Unidos. Pero hay datos de esos registros desde 1813 y 1815, creo que es, si no me equivoco, 1813, donde hablan, por ejemplo, de lo que sería la conformación el registro, la patente de un contrete. Si uno imagina, bueno, que este es el eslabón de cadena, se le colocaba en la parte central una especie de travesaño de hierro, o de otra materia prima un poco más sólida, más dura en ese momento, que eso se unía, claro, se hacían las cadenas, los eslabones se hacían por forjado, eran tiras de hierro, digamos, que se cortaban y se le daba la forma y se unía a martillazo, digamos, se superponía una parte con la otra a martillazo. Bueno, el contrete ese, que es la parte de esa especie de travesaño, bueno, eso no está soldado, es decir, esa sería una de las características, por ejemplo, de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Claro. En este caso, está calentado al rojo vivo, tanto el eslabón como el contrete, y metido a presión y a martillazos. Es decir, eso nos da la pauta, por un lado, de la composición de la materia prima, y por otro lado, de cuál era la tecnología aplicada para confeccionar ese tipo de eslabón. Eso nos permite pensar que este tipo de hallazgos corresponden a esa primera mitad del siglo XIX y serían anteriores a 1846. Claro. Y después, más o menos, voy a hacer mío ahora para comentar el trabajo de Alejandra, o lo que vimos allá en campo, es que, como bien decía Mariano, estas cadenas se encuentran in situ, se encuentran en contexto, a orillas del Paraná, frente a esta bajada histórica que hace 50 años que no bajaba tanto, y donde el río, de una banda a otra, tiene entre 600 y 700 metros, más o menos acorde a las fuentes históricas para el día de la batalla. Digamos que cuando generalmente, cuando nosotros estuvimos trabajando, hay 1000 metros. Claro. Entonces pensemos que eso ha estado bajo 1 metro, 2 metros de agua, se han conservado muy bien, y a su vez Alejandra ha trabajado con los mapas que hizo un cartógrafo militar británico, un capitán que participó en la batalla, el capitán Sullivan, que como buen oficial imperialista tenía un conocimiento científico, ¿no? La guerra y la ciencia han ido siempre de la mano, sobre todo a partir de la era moderna, y ha hecho un registro muy pormenorizado, muy detallado de las defensas, todo el sistema defensivo de la Confederación Argentina, del paisaje también, y en la forma de extrapolación a partir del sistema de información geográfica o de software como el Map Analyst, te permite más o menos superponer la imagen histórica con determinados rasgos actuales del paisaje en imágenes satelitales, y la ubicación da con el grado de metros. Entonces eso también es un dato interesante. Otro, allá in situ, cuando empezábamos a hacer toda la tarea de prospección y intervenimos donde estaban las cadenas,
las cadenas son dos líneas de eslabones que se van perpendicular hacia el sedimento, o sea, se meten en el limo y después en una placa de tosca, que es un sedimento duro de compactación calcárea, si mal no me acuerdo, y si bien, bueno, tenemos que continuar, pero esto es un indicio de que podrían estar fijadas, porque imagínense que el sistema defensivo era tres líneas, 3 eslabones sobre 24 barcazas, tienen que estar bien fijados, porque si no los barcos de guerra se lo llevan puesto y siguen avanzando. Claro. O sea, y ahí las flotas anglo-francesas tuvieron que mandar equipos en chalupas para poder cortar las cadenas, y tardaron mucho tiempo. La estrategia y táctica del general Mansilla era contener esa flota ahí para poder atacarla con certeza, no tirarle unos bombazos y que sigan pasando, sino que se queden frenadas ahí y que no tengan otra opción que combatir y ser un blanco fácil. Entonces eso, que esté fijada en sedimento, es un dato interesante, también sabiendo en los 20 años de trabajo que en las barrancas donde están las baterías, los soldados que construyeron esas baterías, las baterías son una gran cantidad de cañones montados en un sistema que se pueden mover y tienen empalizadas de protección. Trabajaron sobre la tosca de la barranca, o sea que había una práctica de trabajar sobre este sedimento duro. De hecho, a mí unas cosas que más me impactaron de los trabajos en obligado fue haber excavado esas cuadrículas con Mariano, las baterías, en donde se podía ver la impronta de una pala para hacer un pozo de tea, un pozo donde se ponía el fuego para los cañones, o para ver la forma en cual se empotraban las maderas que sostenían las cureñas de los cañones, los sistemas de los cañones. Entonces, bueno, eso también es un dato interesante, porque el trabajo arqueológico en sí no es un trabajo de buscar objetos, sino de obtener información, y el objeto y su relación con otros objetos, con el paisaje, con la documentación histórica, con la memoria incluso de la gente que vive en las cercanías, permite construir una narrativa, un relato mucho más rico que si alguien saca las cosas y las muestra y bueno. Claro, justamente te iba a mencionar eso, ¿no? Del cruce de datos entre bueno, los recursos arqueológicos y, bueno, testimonios o escritos, obras. Bueno, justamente que vos, Carlos, decías que de estas baterías, que también las primeras dos baterías, la primera batería y la segunda, ustedes también localizaron su ubicación, ¿no? Y bueno, y a la hora de cruzar estos datos, ¿no? Tanto de los restos que ustedes encuentran y de los escritos, cuando ustedes van a los escritos, digo, ¿hay modos de vida o registros de batalla, historias que para ustedes son nuevas y que no estaban en los registros escritos, o se confirman o refutan? ¿Cómo es ese proceso de...? Sí, está buenísima la pregunta. Es muy buena la pregunta, Julián. Es muy buena. Acá hay, en primer lugar, uno tiene varias fuentes de información en la llamada arqueología histórica. Es decir, por un lado uno tiene la información que eran los documentos escritos. Por otro lado tenés la información de las excavaciones arqueológicas, la información arqueológica. Claro. Pero también está la posibilidad de que tengas otras fuentes de información, como puede ser, por ejemplo, la información que te dan los laboratorios, en el caso de las cadenas, ¿no? Es decir, en el caso de las cadenas, vamos a ponerle un caso muy concreto, es la información de los documentos escritos que dice, bueno, mándeme, él dice, el jefe de las defensas, Mansilla, dice, mándeme cadenas, o mándenme, le pide a la comandancia de Rosas o de Santos Lugares, por ejemplo, y a otros lugares. Junta cadenas, ¿no? Es decir, en los escritos está. En el registro arqueológico aparecen las cadenas, es decir, el material, el concreto, el material. Y después está la información del laboratorio, y todo eso se va confrontando, es decir, y de esto puede haber tres resultados.
Por un lado, es decir, la información arqueológica puede confirmar la información que está en los documentos escritos. Por otro lado, la información arqueológica puede contradecir lo que dicen los documentos escritos, por ejemplo, si lo confrontamos solamente entre dos fuentes de información. Y en tercer lugar, la información arqueológica puede dar datos, información novedosa que no se tuvo en cuenta en los documentos escritos. En el caso de Vuelta Obligado, por ejemplo, había un cañón que no nos figuraba en el plano de Sullivan. Nosotros encontramos, es decir, tampoco encontramos el cañón, encontramos, como decía Carlos, los negativos, que eran esa forma que habían hecho los combatientes de Vuelta Obligado entre agosto y noviembre de 1845, cuando montan las defensas, montan las baterías, hacen todo el sistema de cadenas, etcétera, etcétera, el campamento, todo. Entonces prácticamente habían tallado a pala la tosca, ¿no? Es un sedimento muy consolidado, muy fuerte. Entonces, bueno, buscaron esa plancha de tosca para no montar los cañones sobre el humus, sobre la tierra negra, porque con las lluvias podía ser más inestable, el fango y todo eso sería menos consolidado para montar los cañones. Entonces buscaron la plancha de tosca. Y esa plancha de tosca la cavaron y la tallaron. Bueno, en esa plancha de tosca encontramos huellas de poste, por ejemplo, y donde se colocaron lo que serían las bases, las cureñas de los cañones que sostenían los cañones. Y en determinado lugar encontramos unos agujeros bastante grandes, pozos bastante grandes, donde entraban personas nuestras, arqueólogos que estaban excavando dentro de ellos, que eran pozos a lo mejor de aproximadamente 60 centímetros de diámetro, uno a cada costado y un pozo mayor, más o menos de forma cuadrangular hacia el centro. Bueno, eso por ejemplo no figuraba en el plano de Sullivan. Es decir, nosotros suponíamos hipotéticamente, porque además eso se asociaba a dos pozos que estaban en la parte trasera de esos, y eso daba hacia el agua, hacia el río Paraná, esos tres pozos, hacia la parte contraria, es decir, en vez de hacia el este, hacia el oeste, teníamos dos pozos aislados también. Es decir, estábamos trabajando todo con negativos. Claro. Pero esos negativos nos daban información de que en ese lugar, además había dos cuñas muy grandes, más o menos de unos 30 centímetros cuadrangulares de hierro, muy pesadas, de varios kilos cada una, que estaban clavadas en el centro de ese pozo más grande, que estaba al centro, rodeado por esos otros dos, y todo ese conjunto nos permitió plantear la hipótesis, la expectativa de que nosotros estábamos frente a un tipo de arma determinada o el montaje de algún cañón de grandes dimensiones que no se había tenido en cuenta a lo mejor en el dibujo de Sullivan, por ejemplo, del capitán Sullivan que mencionaba Carlos recién. Bueno, ¿qué pasa eso? ¿Cómo uno lo puede llegar a explicar? Bueno, puede ser que también el capitán Sullivan estaba arriba de los barcos, se movían los barcos, en el medio de la batalla los barcos se movían de un lado para el otro, los cañonaban ellos, los cañoneaban, y no podía identificar con los largavistas, a lo mejor en la espesura que le da todo ese camuflaje que tenían las baterías, no podía identificar exactamente los calibres ni las dimensiones, tenían una idea aproximada y estaban acostumbrados a escuchar los cañonazos y más o menos sacar el calibre aproximadamente. Seguramente que algunos lo sacarían con precisión, aquellos que eran experimentados artilleros, por ejemplo. Pero después, cuando se queman las baterías, porque los restos, las defensas, tenían mucha madera puesta, tanto en merlones, que eran cajones, que formaban una especie de fortificación, como otros postes que estaban clavados, todo eso se prende fuego. Entonces, cuando baja el capitán Sullivan y recorre el lugar, es probable que no haya visto montones de quemazones, de cosas quemadas. Claro. Entonces no pudo observar a lo mejor en detalle lo que a él le parecía que había visto allá. Entonces hizo un dibujo aproximado. El dibujo está bárbaro, ¿no? Es un documento importantísimo. Pero también, por ejemplo, es decir, la arqueología puede dar información que no se tuvo en cuenta en los documentos escritos. A mí me llamó la atención algo que mencionaban los dos, que es esto de que por ahí nos parece importante, por ahí nosotros que no estamos en el campo, bueno, tener las cadenas como te ha pasado a vos por ahí, Carlos, la mano, ¿no? Ver en lo físico, encontrar, no sé, algunos que encontraron cuchillos o encontraron un botón militar de un saco, pero yo creo que tener la geolocalización de todas estas baterías, de los artilleros, del hospital, del campamento, creo que estar parado ahí, ¿no? Y tener la visualización de todo lo que fue el campo de batalla, ese acto heroico debe ser, por lo menos para mí, emocionante, ¿no? Digo, como que
no debes quererte ir, no sé qué sensación tienen ustedes, pero es como que, bueno, arrancás a la mañana y como que el cansancio lo vas superando porque querés seguir encontrando más cosas, digo también, ¿no? Más datos por ahí. Yo me acuerdo de algo, me hizo recordar algo a Miel, que es, por un lado sería lo del trabajo cotidiano del arqueólogo, ¿no? Lo que vos te referís, y cuando uno encuentra algo, que normalmente son los últimos momentos de la excavación, por ahí ya te tenés que ir, como le pasó a Carlos cuando encontramos un cuchillo, por ejemplo, ¿no? El último día, Facón. el facón, y pensábamos que era el de Gaucho Rivero, ¿no? Eso Sí. pasa, ¿no? Ese tipo de cosas. Claro, uno, digamos, como arqueólogo, le encanta encontrar cosas, pero también me hacía acordar recién a Miel un comentario que me hizo una chica de historia hace años, varios años, que se llama Margarita Zárate. Me dijo, la primera vez que vino con nosotros al campo, y me dijo, mirando las barrancas y el río y toda la disposición de las barrancas y el ancho del río, lo imponente de ese lugar que es Vuelta Obligado. Me dice, vos sabés que dice, nosotros los historiadores estamos acostumbrados a leer versiones que están plasmadas en el papel, en los libros, en los trabajos publicados, en lo que sea. Dice, y acá me doy cuenta, dice, estar en el campo te da otras dimensiones que nosotros no nos damos cuenta. Dice, claro, no nos damos cuenta de este escenario, digamos, de ese escenario, si no está en el campo, lo pierde, digamos, no puede alcanzar a imaginarse. Bueno, yo justamente tenía para preguntarles también algo que he leído que me llamó muchísimo la atención, que es algo que por ahí descubrimos muchos, el tema del monumento, a través del monumento, a través de ese día nombrado feriado, ese 20 de noviembre, a partir del 2010, que es feriado, descubrimos muchos que la Vuelta Obligado era más que el reverso de un billete de 20 pesos, con la cara de rosas del otro lado, y nos dimos cuenta que era una batalla que realmente que las cadenas y todo esto que hablamos era un símbolo de soberanía, ¿no? A mí me llamó mucho la atención esto que, por ejemplo, leí que hablaba Mariano, que es acerca de los tabús que hay acerca de la historia argentina. En especial podemos hablar de Vuelta Obligado porque es algo que prácticamente está invisibilizado en los colegios. Yo creo que no es algo que se hable demasiado, entre otros temas, pero me gustó mucho esta palabra que decías que era como prohibiciones tácitas que impuso la historia y que fue heredándose de manera escolar a través de las generaciones, ¿no? Sí, en determinado momento yo primero empecé con, digo ahora, muchos desconocimientos, sobre todo las aristas que tenía esta investigación. Después fui descubriendo más y desarrollando algunas líneas de esas. Este es uno de los casos del tema de los temas tabú. Diste muchos ejemplos, diste varios ejemplos. Sí, yo en los ejemplos que di, dije que, por ejemplo, me parecía que las montoneras del interior del país, de las épocas de Sarmiento y de Mitre, digamos, no se habían investigado lo suficientemente o se habían explicado mínimamente a través de las historias oficiales del mismo Sarmiento, del mismo Mitre, por ejemplo, ¿no? Otros en el siglo XX, Levene y otros, ¿no? Pero en general la mayoría lo explicaban dentro de esas líneas, no se querían escapar de esos cánones. No solamente fueron las montoneras del interior de la provincia de Buenos Aires, podía ser la muerte de Moreno, desconocida, cerrada prácticamente. Esos temas tabú son versiones de digamos, están representados por las versiones de la historia oficial que cierran, dan una versión y esa versión se cierra. Eso también, por ejemplo, puede ser por las matanzas o por ejemplo, la represión de la Semana Trágica de 1919, los fusilamientos de José León Suárez también. Los fusilamientos de José León Suárez, los fusilamientos de Trelew de 1972, los desaparecidos, cuando le preguntan a Videla, dice, ¿están desaparecidos? Es una versión oficial. Esa es una versión oficial, por ejemplo. ¿Y dónde están? Bueno, ya está, no hay explicación. Esa es la explicación. La gente está desaparecida. No están ni muertos ni vivos, dijo. No están ni muertos ni vivos, claro, esa es una versión oficial. Esos son los temas tabú de nuestra historia. Pero esos temas tabú se relacionan con ese tipo de explicaciones que se dan, que se incluyen en las historias, que forman parte de las historias oficiales y que se le meten a la cabeza a los chicos desde chiquititos, porque recordemos,
todo lo que se dispara con la educación, ¿no? Que está muy estudiado por muchos, entre ellos los sociólogos, los de las ciencias de la educación, etcétera, etcétera. Pero cómo se les marca a fuego que esas son las versiones oficiales. También les da temor a la gente de estudiar determinado tipo de casos. En el caso de Vuelta Obligado, a mí me pasó de entrada eso, ¿no? Me decían, ¿cómo te vas a meter con ese sitio? Me decían arqueólogos o historiadores, ¿cómo te vas a meter con ese sitio? Vas a tener muchos problemas. De hecho, que desde el primer momento de la investigación, algunos problemas tuve o incomprensiones, o gente que llegaba, por ejemplo, al principio... El desconocimiento. Bien. Claro, también mucho del desconocimiento también, ¿no? Calculo que cuando usted comentaba esto... Pero bueno, era un tema, digamos, tabú, bastante tabú en la historia nacional, y era un tema tabú con el que nosotros nos metíamos, o como meterse, por ejemplo, o con los bombardeos de la Plaza de Mayo, por ejemplo, de junio del 55, por ejemplo, ¿no? Que mataron a peronistas y no peronistas, ¿no? Por ejemplo, indiscriminadamente, y nunca se investigaron bien a fondo esas cuestiones. Hay algunas investigaciones, la represión de la fábrica Bacena, las matanzas de Napalpí o Rincón Bomba en el año 1924 o 1947 y así otras, y los primeros grandes desaparecidos de la historia que son, por lo menos de nuestra historia nacional, latinoamericana o americana diría yo, que son los grupos originarios, ¿no? Es decir, cómo desaparecen, me refiero a las historias oficiales. Y de alguna manera la arqueología los vuelve, los trae de alguna manera, quizás alguna forma de reconocimiento de su vida, los trae nuevamente a la vida, ¿no? Las negaciones también, ¿no? Que se hacen sobre los pueblos originarios, negándoles por ahí que, bueno, en este lugar no estuvieron, y por ahí el trabajo que ustedes hacen reivindican los testimonios de aquellos descendientes también, me parece. Claro. Sí, por ejemplo, cuando se habla, o las barbaridades que se hablan, sí, los mapuches son chilenos, los pampas, los querandíes son argentinos, y cuando se habla de ese tipo de cosas, decís, bueno, ya parten de... Los anacronismos, atribuirle naciones a pueblos preexistentes. Claro, el Mapu tenía una extensión desde el Pacífico hasta el Atlántico. Sí. Por ejemplo, ¿no? Claro, y existía antes de la llegada de los españoles, ¿no? Sí, y bueno, y la idea de los pueblos sin historia. Negarles la historia, o la historia comienza con la invasión europea al continente. Bueno, la arqueología en ese sentido sí que aporta a la comprensión de la historia de los pueblos preexistentes en América y en Oceanía, en un montón de lados. La verdad que es apasionante escucharlo, de verdad que me encanta escucharlo. Yo me ponía a pensar en especial en Vuelta Obligado, donde prácticamente lo conocemos de una manera muy superficial, ¿no? Uno tiene que investigar mucho para encontrar material y para encontrar testimonios o gente que lo reivindique, y a su vez fue un hecho que, por lo que yo estuve investigando, fue un hecho que al exterior fue ganado mucho reconocimiento. Mismo el general Lucio Mansilla, cuando se exilió con Rosas, también fue reconocido por este hecho. Porque bueno, fue una derrota táctica, pero a su vez fue una victoria diplomática, porque les ocasionó de alguna manera pérdidas económicas a esta flota, no les convenía seguir haciendo este viaje. Entonces fue como bien lo decías en un escrito, fue como un acto de soberanía, ¿no? Por eso es que fue nombrado este día. Sí. La verdad que a mí especial me sorprende cómo afuera por ahí fue un hecho que fue tan popular, y acá es como algo que, bueno, que la fecha se fue negando muchas veces. Digo, creo que se instauró en el 45, después se sacó, después se volvió a poner, y finalmente en 2010 ha quedado hasta el día de hoy, ¿no? Sí, y tiene que ver cómo se conceptualiza la guerra, ¿no? Porque, como bien decías vos, Amiel, si bien hubo una serie de batallas en la guerra del Paraná, si la guerra es entendida como la consecución de metas o objetivos políticos, así siguiendo a Clausewitz, bueno, no se consiguió, por más que franquearon los ríos no comercianos, tuvieron que volver sin comerciar, el objetivo no estuvo cumplido, es una guerra perdida. O sea, entonces, bueno, esas cuestiones de cómo pensamos la guerra, si nos limitamos a la batalla o a un proceso más amplio, que tiene un origen y consecuencias también. Por eso es una cosa interesante que en el proyecto Obligados, en algún momento abordar el hospital de sangre, que es el sitio donde los heridos iban a ser atendidos
después de la batalla. No, la verdad que es muy interesante y es algo, bueno, invisibilizado de nuestra historia, como decíamos recién. Me gustaría también que me cuenten un poco cómo es el tema este. Yo estuve leyendo que hay como, bueno, ya signos de que puede llegar a correr algún riesgo este material, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste también, bueno, este apoyo, ¿no? del gobierno nacional o gobierno provincial o las intendencias, cuando pasa algo así, ¿no? Que encuentran algo de semejante magnitud y tiene algún riesgo de que pueda ser saqueado, que pueda ser movido a su lugar original. ¿Cuál es la sensación cuando pasan esas cosas también? Digamos, acá hay muchos actores sociales que están dando vuelta, entre ellos, después no puede mencionar Carlos, los detectoristas, los grupos detectoristas que hacen detectorismo amateur, digamos, porque los arqueólogos también tenemos detectores de metales, por ejemplo. Pero los grupos de detectoristas amateur también provocan un gran daño a lo que serían los contextos arqueológicos, los contextos históricos, porque sesgan, apuntan a hallar, por ejemplo, objetos de metal y van a esos objetos de metal, meten pala y rompen todo alrededor. Si hubiera habido objetos de metal, seguro que los hubo. En el lugar donde encontramos las improntas, nosotros que estuvimos excavando, y metían palas, rompían todas esas improntas también, por ejemplo. Entonces para nosotros era muy importante esas improntas, más que a lo mejor 1, 2 o 5 objetos de metal. Pero Tengo lo que entendido pasa, que el claro, a veces, pescador donó 2 objetos, eso me parece un acto extraordinario, ¿no? Que haya encontrado 2 objetos, este hombre, que lo voy a nombrar nuevamente, acá está Jorge López, donó al museo de vuelta obligado también 2 objetos, eso es realmente muy valioso. sí, eso es muy valioso porque tuvo, digamos, un acto ciudadano muy destacado, digamos, en ese sentido, de conciencia ciudadana. Porque otra gente a lo mejor se lo lleva o lo vende, ustedes después lo ven en Mercado Libre, no sé, lo ofrecen como bolas de boleadora, que ustedes saben que se venden. Sí, y que aparte es delito, o sea, hay una ley patrimonial, que es la 25743, que protege, porque es patrimonio de todos. Algo que, no sé, la gente que nos escucha se puede decir, es que si una vez encuentran algo, con la tecnología que tenemos actualmente, se toma una posición de GPS, una foto, y se contacta con las autoridades pertinentes, que de cada provincia tiene alguna Secretaría de Cultura o de Patrimonio, que ahora casi cualquier persona tiene un celular con acceso a internet en algún momento, si no es con datos es con Wi-Fi, y es simplemente conectar, que ellos se encargan de conectar con los grupos de investigación que están en cada área. Claro, Sí, es muy importante, ¿no? Que ustedes mencionen esto, ¿no? Porque también un poco, bueno, escuchándolos en algunos registros, ustedes también mencionaban esto, ¿no? La importancia o sea, también el trabajo del arqueólogo forma parte de también fomentar y de decirle a la gente, ¿no? Estas cosas bueno, de cuidar el patrimonio, ¿no? Y de estar atento a que nadie se lo lleve, cuidarlo sobre todo y avisar inmediatamente como decía mi compañero, también me parece que está bueno eso, remarcarlo más que nada. Sí, sí. El patrimonio está vinculado con nuestra identidad. Se genera información para que pueda ser accesible para todo el que esté interesado. En el caso obligado hay un museo ahí en el sitio. O sea, hay múltiples formas de acceder a esa información patrimonial que nos constituye. Entonces, me parece importante esto que decías en uno de los textos, que hay que hacer un trabajo de conciencia, una de las notas, perdón, un trabajo de conciencia patrimonial sobre la población. Responde, agradecerles a ambos, la verdad que fue interesantísimo escucharlos. Sentí que me quedé en muchos momentos sin palabras, sin poder responder, porque la verdad que es un placer realmente escucharlos, porque son personas que realmente aportan a nuestra historia, no solo a su carrera personal y profesional, sino que también van un poco más allá, ¿no? Y por eso queríamos darles el tiempo para que ustedes expliquen bien todo el trabajo que vienen realizando en Vuelta Obligado, que para mí es un sitio inexplorado por la escolaridad, por decirlo así, porque las escuelas es un hecho, como muchos otros que has planteado, que son tabúes, que no se hablan, que uno recién accede a esos por curiosidad o por interesarse por la historia, pero no de una manera impuesta y naturalmente. Así que, por mi parte, agradecerles a ambos, la verdad que fue un placer conocerlos. Ojalá algún día nos podamos tomar un café todos.
Ojalá, escucharlos. Ojalá, por favor, ojalá. sí. Ojalá Nos que lo sí. debemos. Sí, un poco de realidad y no tanta virtualidad. No, Sí. gracias a ustedes también por invitarnos y es súper súper interesante poder compartir lo que hacemos, lo que nos gusta y que, bueno, y transmitir aquello que nos apasiona. Sí, desde ya les agradecemos a los dos, Juliana y a Miel, y esta oportunidad, y también me gustaría agregar algo muy cortito, que es en relación con las obras que hacen, por ejemplo, las provincias o los departamentos o los partidos, por ejemplo, los partidos de la provincia de Buenos Aires, pueden ser los departamentos de Entre Ríos, aquellos estados, digamos, provinciales o municipalidades como los conocemos, y que a veces para llevar adelante lo que serían las economías locales, para preservar el trabajo, a veces le pasan por arriba a lo que sería el patrimonio nacional, provincial y local. Entonces, bueno, frente a las obras que se puedan emprender, nosotros les pedimos que avisen que se puede hacer un estudio de impacto antes de hacer cualquier tipo de obra, y bueno, diríamos los arqueólogos, no solamente los arqueólogos, sino aquellos que se ocupan de fauna, de flora, de ambiente, del agua, Ambiente. de lo que sea, claro, y entonces de esa manera, digamos, proteger entre todos lo que sería ese patrimonio que es, después que se pierde no se puede recuperar más, ¿no? Son Entonces, bienes culturales y turísticos también de alguna manera, claro, porque a veces no exactamente. se dan cuenta que están perdiendo un lugar turístico a veces, que Claro, es lo que más porque les además, preocupa a veces. incluso pueden hacer una explotación del turismo cultural, ¿no? Y con beneficios locales, ¿no? Es decir, la formación de guías locales, Sí. bares temáticos, lo que sea, pero pueden explotar eso. Bueno, Claro. y Así en que forma bueno, sustentable. claro, incluso el patrimonio puede contribuir a eso. Bueno, de ya muchísimas gracias. De mi parte también, Gracias. agradecerles mucho también. La verdad es que a medida que íbamos investigando era cada vez más interesante todo lo que íbamos, bueno, obteniendo, toda la información y de todo el trabajo que ustedes ya vienen realizando. De mi parte agradecerles también por compartirnos su trabajo, su mirada, que también aporta muchísimo a nuestra identidad. Así que, bueno, muchísimas gracias a los dos y esperamos también conocernos en persona en algún momento. Por supuesto. Seguramente. Muchas Bueno, gracias. Gracias, chicos. Un Muchas abrazo. gracias. Chao, chao.